en el Estado, estimadas y estimados maestras y maestros presentes el día de hoy, darles la más cordial bienvenida a este acto de apertura, a este importante evento que nos convoca Recrea Academy. Nuevamente, hoy nos reencontramos para celebrar por tercer año consecutivo esta estrategia que nos une cada vez mayor y con mayor ahínco, convencidos de que para propiciar una mayor movilidad y visibilidad en las comunidades de aprendizaje en y para la vida que generamos en el seno de nuestro Estado, es indispensable el reconocimiento entre nosotros de nuestro quehacer investigativo. Ello, sin duda, facilita la identificación de líneas y grupos de investigación en nuestras comunidades educativas y, por ende, fortalece a cada uno de nuestros planteles escolares. Y para ello, en esta ocasión, tenemos el beneplácito de contar con la doctora en Ciencias Sociales en la línea de Educación y Cultura, titulada con mención honorífica de la Universidad del Estado de México, maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa, licenciada en la enseñanza del inglés por la Secretaría de Educación Pública de México y contador público por la universidad ya antes mencionada, profesora en la Universidad Autónoma del Estado de México desde el año de 1990, miembro del grupo impulsor de la Plataforma Internacional de la Práctica Reflexiva y representante institucional de la misma. Ha trabajado en distintas instituciones educativas, públicas y privadas, de diferentes etapas y niveles educativos, en las que ha ostentado cargos de coordinación, docencia y representación. Ha participado en ponencias, cursos, talleres, publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como profesora universitaria, investigadora y consultora internacional en el ámbito de la formación docente. La doctora Ingrid Cerecero abordará este tema tan importante, del cual tiene como la siguiente interrogante: ¿cuál es el sentido que le damos los docentes a nuestra práctica educativa? ¿Cómo aplicamos esa reflexión en nuestra labor con procesos reflexivos sistemáticos? Al utilizarla como un medio de mejora a través de la evaluación de la misma, conociéndonos a nosotros mismos y a los demás, transformando nuestra visión docente y presentando la posibilidad de crear redes de apoyo para el crecimiento continuo, pero sobre todo que impactando en el aprendizaje para la vida de nuestros alumnos. Los dejo sin más preámbulo con la doctora Ingrid. Bienvenidos nuevamente, compañeras y compañeros de la comunidad educativa del Estado de Jalisco. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Ok. ¿Sí me quita esto? Perdón, me lo voy a quitar porque es muy incómodo y bueno, tenemos distancia, ¿no? Primero que nada quiero agradecer la invitación al gobierno de Jalisco, a la SEP y a la organización de Academy, Recrea Academy. Cuando me invitaron y tuve la oportunidad de ver todo el trasfondo que tienen de ideología, yo les comentaba, es que de aquí soy, o sea, me encantó.
Y el día de ayer que llegué a la ciudad de Guadalajara, yo tenía, yo creo que como 20 años que había venido aquí. Entonces, obviamente si me preguntan, ¿te acuerdas? Pues ya ni me acuerdo de nada. Veníamos del aeropuerto para acá y yo vi que ha crecido muchísimo, está enorme la ciudad. La gente muy amable, todos. Yo estoy impactada de cómo son. Eh, y pues bueno, quería comentarles esto porque vamos a empezar a reflexionar el día de hoy. A eso vinieron, ¿no? A reflexionar. Entonces, lo primero que quisiera que me dijeran es, ¿qué es la reflexión? ¿Quién me puede decir qué es la reflexión? ¿Qué es para ustedes reflexionar? Es un taller, entonces ustedes lo van a hacer, lo vamos a hacer entre todos. ¿Qué es la reflexión? Un análisis. Pero si es un análisis, entonces, ¿por qué existe la palabra análisis y la palabra reflexión? Es una mirada introspectiva hacia las acciones que realizamos, tratando de ver cómo se pueden mejorar o en qué podemos, o qué está fallando de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, muy bien. También lo que dices está bien, es parte de lo que es la reflexión. Entonces, si nos fijamos en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hacer rápidamente una actividad. Les voy a pedir que con la persona que están sentados a un lado, les van a platicar a esa persona. Primero van a saludar a esa persona y en segundo lugar le van a platicar qué hicieron desde que se despertaron el día de hoy hasta que llegaron aquí. Pero no pueden hablar. Entonces tiene que ser con mímica o ustedes sabrán. ¿Va? Los dejo presentarse. Ok, ahora le van a decir a la persona que tienen al lado lo que entendieron que hizo esa persona, ¿ok? Van a constatar a ver si sí o si no. ¿Entendieron? Sí, pues es que veníamos juntas. Ok. ¿Cómo les fue? ¿Entendieron bien lo que dijo la otra persona? Ok. Pues ahí ya tenemos un punto. No nada más nos encontramos datos en las palabras, ¿ok? También hubo una cosa
cosa más? Analizar y comprobar, ¿no? Si yo me quedo nada más con las señas que me hicieron, igual y no es lo que yo pensé. Igual y me llevo una sorpresa. Ok, entonces estábamos hablando de lo que era la reflexión. Sigue, por favor. Si se fijan, la reflexión es un elemento activo y descriptivo. ¿Por qué es activo? ¿Por qué la reflexión es activa? Es un proceso, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Bueno, nuestro objetivo, perdón, ya me estaba saltando, pero bueno, el objetivo del taller lo quise poner para que aterrizáramos con el fin. Los participantes habrán comprendido lo que es la práctica reflexiva mediada, identificando sus fases y sus ciclos para conocer los posibles beneficios que puede traer a su práctica docente. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos que la reflexión es un elemento activo y descriptivo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es lo que sucedió, ¿no? Paso a paso. La reflexión tiene 3 puntos principales, que son el pasado, el presente y el futuro. Tiene que haber una retrospección, ¿ok? Tenemos primero que tener una experiencia que vamos a analizar. Si no hay experiencia, no hay reflexión, o si no hay un conocimiento, no puede haber reflexión. Entonces, ya teniendo esto, podemos continuar con el análisis de esa situación, ver opciones y ver qué es lo que vamos a hacer o qué consecuencias va a tener aquello que estamos pensando para que lo podamos aplicar de alguna manera ese conocimiento nuevo, ¿no? Ok. Entonces, aquí tenemos, busca el sentido de los procesos, reflexiones. Toma en consideración la variedad de perspectivas que pueden darse. Hay una variedad, una selección. Conduce a la reconstrucción de significados. Esa es la parte más importante de la reflexión. ¿Qué vas a hacer con lo pensado? ¿Qué vas a hacer con lo reflexionado? Y proporciona la base para un plan revisado. Tiene un aspecto valorativo. No es una evaluación, porque entonces volvemos a lo mismo. No es un análisis, pero el análisis y la evaluación son parte del proceso reflexivo. Ok, la siguiente, por favor. Entonces, si se fijan, ahí podemos ver que estamos yendo a recordar o analizar una situación pasada para ver cómo nos está afectando o ayudando en el presente y ver qué se puede hacer a futuro, y además toma la parte interna, hay una introspección y después hay una proyección de esto, ¿ok? Vamos al siguiente, por favor. Lo que vamos a ver es esto el día de hoy, los antecedentes del modelo de práctica reflexiva mediada, lo que es el modelo, sus fases y ciclos. Después, al final, vamos a ver la conceptualización, que es el título del taller, y finalmente nuestras conclusiones. Les pido que estén participando activamente y también pues que eviten las distracciones de ser posible. Ok, la siguiente, por favor. Ok. Cuando hablamos de reflexión, podemos decir que a lo largo del tiempo, desde que existimos como seres humanos y que existe el lenguaje, se ha dado esta situación de reflexión, y podemos hablar, por ejemplo, de personas, de filósofos como Lao Tse, que ya hablaba del camino, ¿no? Del Tao o el camino, y que requería de reflexión para poder continuar en la vida. Sócrates, con su método socrático, que tiene 3 partes, la ironía, la mayéutica y la aletheia. Ahorita los vamos a ver rápidamente. Platón, con su mundo de las ideas. Aristóteles, que hace mucho hincapié en lo que es la observación. John Locke hace hincapié en la experiencia, y Leibniz en el análisis de la razón y la experiencia. Combina los 2 anteriores. La siguiente, por favor.
seguramente conocen la alegoría de la caverna de Platón, que está muy relacionado con lo que es la reflexión. Porque si recuerdan, en esta alegoría, en una cueva estaban los prisioneros y los prisioneros estaban encadenados contra la pared y había un fuego, una fogata que alumbraba el lugar en el que estaban y entonces ellos veían las sombras de todo aquello. En alguna ocasión uno de los prisioneros huye, sale, ve el exterior y se da cuenta que lo que ellos ven en esas imágenes, en esas sombras, no es lo que realmente hay, ¿no? Y regresa y se los dice a sus compañeros, les dice todo lo que vio y ellos no le creen y lo tiran de loco. Y esa es una alegoría, ¿por qué? Porque si se fijan, es como la figura del filósofo cuando busca la verdad y encuentra nuevas cosas. Y los prisioneros que siguen dentro somos todos nosotros, toda la sociedad, que no vemos más allá, que estamos en nuestro propio mundo, en nuestra propia realidad y que no queremos muchas veces ver. Ajá. Entonces, pues es lo que necesitamos, esa transformación de abrir los ojos, de ir más allá de lo que se nos presente. La siguiente, por favor. Luego tenemos a Sócrates con la mayéutica, que viene de madre y de parir, si se acuerdan. Y entonces en la mayéutica lo que hace Sócrates es que hace preguntas al que considera que tiene conocimiento, y a base de preguntas, y la persona que no sabe, ¿no? Que piensa que no sabe, pero sí sabe, por ejemplo. Entonces les empieza a hacer preguntas para que ellos se vayan dando cuenta del conocimiento que tienen. Y al contrario, los que no saben, aplica la ironía. Entonces los que creen que saben mucho y que no saben nada, o que saben muy poco, aplica la ironía, y entonces a base de decirles preguntas irónicas o oraciones irónicas, hace que se den cuenta de su error. Ahí, por ejemplo, les puse el ejemplo, ¿no? ¿Puedo comer champiñones? ¿Acaso los champiñones no se comen? Ok, entonces es una tontería a lo mejor, pero sí nos deja ver que a veces no hablamos con la propiedad que se debe, ¿no? Ok, vamos, y frase que a mí me gustó mucho que dice: sométete a la sociedad común, así muere tu espíritu. Qué irónico, pero es la verdad. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Tenemos otros autores que también son antecedentes, como René Descartes con el método cartesiano de la duda, que también ahorita se los comento. Kant con la reflexión trascendental, en el cual dice que nosotros somos los que le damos sentido a nuestra reflexión, a lo que creemos. Edmund Husserl, que para mí es muy importante en el aspecto de reflexión, porque él habla de la fenomenología, hace el estudio de los fenómenos, y en él está hablando de cómo los sentidos intervienen en nuestras creencias y en todo lo que hacemos, ¿no? Es muy difícil que una persona pueda ser objetiva. Realmente tenemos cierta parcialidad y objetividad, pero nunca vamos a poder ser completamente objetivos. Luego tenemos a Heidegger, que nuevamente habla sobre la importancia de la observación y combina también con los sentidos. No nada más es observar con la vista, sino con cada uno de los sentidos. Dewey, que de hecho yo entré a lo que es la práctica reflexiva precisamente por este autor, John Dewey. Yo cuando lo leí me quedé impactada, dije, ¿cómo una persona del siglo que nació en 1800 y tantos tiene la capacidad de escribir algo que es vigente al día de hoy, ¿no? Entonces, él habla de hecho tiene un libro que se llama Cómo pensamos,
y habla de la secuencia de ideas, él habla todo esto de reflexión. Ponti, que dice que hay que reaprender. Esa palabra de reaprender para mí es clave también en la reflexión. Hay que reaprender a observar nuestras experiencias. La siguiente, por favor. Cuando hablamos, ¿te puedes regresar una, por favor? Gracias. Ok, cuando hablamos de René Descartes y del método cartesiano de la duda, a esto se refiere. En su método cartesiano, él habla de cuatro puntos que él dice, tú debes de dudar de todo, debes de dudar de todo. Debes de dudar de lo que ves, debes de dudar de los sentidos, porque no siempre lo que ves es lo que hay. Debes de dudar de si se fijan, ahí está la Matrix, Entonces, ¿estás dormido o estás despierto? ¿Cómo podemos saber si estamos durmiendo o si estamos despiertos, si estamos soñando? ¿Cómo lo pueden saber que no están aquí, que es un sueño? Un sueño muy real. No lo sabemos, ¿no? Es parte de lo que podríamos decir. Ok. Si se fijan también, una cosa es la realidad y otra cosa lo que nos presentan. Ahí lo tenemos con el de la publicidad. Él dice, hay un Dios maligno. ¿Cómo sabes que no hay un Dios maligno? No se está refiriendo a la presencia de Dios como tal, sino a todo aquello que creemos, a todas aquellas creencias que tenemos por la sociedad en la que estamos inmersos. Y finalmente, él habla de esa parte interna de nosotros que también puede ser errada, ¿no? Que lo que somos nosotros y lo que creemos y que ya no lo que nos dice la sociedad, sino lo que nosotros hemos construido dentro de nosotros puede ser también errado. Entonces, él lo que dice, lo que sugiere es hay que dudar de todo y hasta comprobarlo. Ok, el siguiente, por favor. Aquí en síntesis ya viene con los nombres como tal: el engaño de los sentidos, no reconocer si estás dormido o despierto, un Dios engañador, que es la creencia que nos hace creer que las cosas son de determinada manera, y el genio maligno, que es nuestro propio pensamiento. La siguiente, por favor. Edmund Husserl, como les decía, es muy importante por la parte fenomenológica trascendental. Él dice que la fenomenología busca las esencias en lugar de los hechos. El sujeto trascendental es quien da sentido a su propio mundo. La conciencia no percibe objetos reales, los aprende y se integra por representaciones de lo que se percibe, imagina, juzga, recuerda y siente. Si se acuerdan desde un inicio, si yo digo que esto es una bolsa, pues esa es una construcción. No es, a alguien se le ocurrió ponerle bolsa y punto. Y entonces los demás lo identificamos como tal. Entonces somos construcciones. La reflexión fenomenológica pone entre paréntesis las vivencias provenientes de la actitud natural, las apreciaciones y sentimientos, hasta llegar a la evidencia originaria de la intuición para reconstruir una significación subjetiva de la experiencia. Y volvemos, es subjetivo. La reflexión en gran medida es subjetiva, y a partir de la práctica reflexiva vamos a buscar objetivizarla un poco. Ok, la siguiente, por favor. El pensamiento reflexivo, para un pensamiento reflexivo, ¿qué necesitamos? Una mentalidad abierta, ser curiosos, indagar, ver hacia el futuro, hacer sugerencias,
tenemos que tener una responsabilidad intelectual, no podemos tomar decisiones nada más dejándonos llevar por el sentido común. Tiene una referencia al pasado y una visión al futuro, hay que investigar y debe de llevar un orden, ¿ok? La siguiente, por favor. ¿Qué requiere la reflexión? Fíjense los puntos que requiere la reflexión. Cuestionarse, discutir, razonar, observar, analizar, sintetizar, comprender, reaprender, tener un propósito, hacer sugerencias, tomar en cuenta las posibles consecuencias, hacer una referencia al pasado, tener una visión al futuro, aplicar la lógica, ser flexibles y ser responsables. Entonces, cuando damos una definición de reflexión está bien difícil porque implica muchas cosas. Ok, vamos a la siguiente. La reflexión, tenemos aquí, es una experiencia fenomenológica del ser en la cual el sujeto logra el conocimiento de sí mismo por medio de volver a sí mismo. Eso sería una reflexión a partir de la fenomenología, ¿ok? Es decir, por medio de la búsqueda del sentido que el propio sujeto encuentre al observarse respecto de sí mismo, sus actos y el mundo que le rodea. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la práctica reflexiva mediada, para poder llegar a ella, lo que hicimos fue un estudio de todos estos autores que tienen aquí, que son algunos de los principales autores que tienen que ver con 3 ejes. Estamos hablando de la teoría práctica, que es uno de los ejes. El segundo eje es la investigación-acción y finalmente la práctica reflexiva. Y ahora que lo podría completar con un eje más que no puse ahí, pero que en realidad tiene que ver, es lo sociocultural, ¿ok? Porque tiene la parte de mediación que es clave. Ok, vamos al siguiente. Cuando hablamos de teoría práctica, ¿por qué teoría y por qué práctica? Los positivistas dicen que la teoría son los que generan la práctica. Los interpretativistas dicen que la práctica es la que genera las teorías, pero en realidad ambas se apoyan una a otra. Tú puedes sacar una teoría a partir de tus prácticas, como puedes utilizar las teorías para realizar tus prácticas. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. De acuerdo con Domingo, la doctora Ángels Domingo Royet, la práctica reflexiva es una metodología de formación, no de evaluación, de formación, ¿ok? En que los elementos principales de partida son las experiencias de cada docente y la reflexión sobre su práctica. Se trata de una opción formativa que parte de la persona y no del saber teórico, que tiene en cuenta la experiencia personal y profesional para la actualización y la mejora de la tarea docente. Para mí, haciéndolo un poquito más simple, la práctica reflexiva es el proceso cíclico y sistematizado de análisis y deliberación respecto del ejercicio profesional que posibilita una toma de decisiones fundamentada. Para mí es clave la palabra fundamentada, ¿ok? No nada más es tomar decisiones a partir de la práctica y que contribuye al desarrollo o transformación del profesional que lo lleva a cabo. Entonces, ahora sí vamos a empezar con lo que es la práctica reflexiva mediada. Por favor, la siguiente. Si se fijan, para que haya una práctica reflexiva mediada, tenemos que tener un proceso dialógico y dialéctico, es decir, tenemos ya determinados conocimientos con los que contamos como docentes, tenemos un diálogo con ellos y además pues partimos de toda esa práctica y experiencia que ya tenemos, ¿no? Pero, entonces, estamos partiendo de que tenemos teoría y práctica.
vamos a hacer un proceso reflexivo que no va a ser en soledad, va a ser con el apoyo de otras personas, de un mediador y de compañeros, para poderle dar un significado a aquello que queremos estudiar o resignificar o de lo que estamos reflexionando, de manera que nuestra práctica sea resignificada y esto nos permita una transformación, un crecimiento. Entonces, hay un cambio de percepción a través de nuestra práctica y hay un cambio de realidad. ¿Por qué conjugar teoría y práctica? Porque si yo solo analizo lo que yo sé, entonces me quedo a medias porque es muy subjetivo. Si escucho a los demás, tengo una idea más amplia, pero todavía no está. Pero si además le añado la parte teórica, entonces tengo un soporte. Ok, la siguiente, por favor. El modelo de práctica reflexiva mediada consta de 3. Esas fases son el conocimiento, la significación y la resignificación. Vamos a empezar con el primero. El conocimiento, cada fase tiene 3 ciclos. La primera fase es autoconocimiento, conocimiento a través de los demás e interpretación. ¿Por qué empezar desde el conocimiento? Si se fijan, la mayoría, ustedes conocen los diferentes modelos de práctica reflexiva. La mayoría de los modelos de práctica reflexiva comienzan con el planteamiento de un problema. Y de ahí se van a buscar las soluciones, luego lo ponen en práctica y ya. En este caso nos vamos más atrás. ¿Por qué? ¿Por qué empezar con el autoconocimiento? Porque muchas veces creemos que somos los grandes maestros y que sabemos mucho. Y la verdad es que no. Y si somos muy buenos o fuéramos muy buenos, aún así siempre va a haber cambios y siempre hay oportunidad de mejora. Entonces, hay muchas cosas. Uno puede quedarse en un estado de confort y decir, ay, pues todo está bien, ¿para qué me esfuerzo si ahí la llevo? ¿No? O puedes empezar a autoanalizarte para ver en dónde estás, cómo estás y qué es lo que estás haciendo. Otro punto importante, antes de ser docentes somos seres humanos, entonces no siempre estamos en nuestro 100, ¿no? Entonces hay que estar analizando y creciendo juntos. Ok, vamos a la siguiente. Vamos a ver qué tanto se conocen. Les voy a pedir que anoten, o no lo anoten, nada más coméntenlo, coméntense así como están, su autobiografía en corto. Algunos datos, pero no me digan, no me vayan a decir, ay, pues yo fui al kinder 3 años y luego fui a la primaria y estuve 6 años. No, o sea, eso no me interesa. ¿Qué sucedió durante el transcurso de tu trayecto académico que te hizo ser la persona que está ahorita aquí? ¿Ok? Entonces, platíquenselo. Tenemos como datos relevantes de tu pasado que influyeron en tu aprendizaje o situación académica o laboral actual. ¿Cómo fue que llegaste a ser docente o estás en el puesto en el que estás? Datos relevantes de tu práctica docente profesional actual y qué esperas que suceda en tu futuro académico. Entonces, es una autobiografía con un poquito de más allá, de ver qué es lo que quieres ahora. Ok, les doy 5 minutos para que lo platiquen. Ok, ¿quién nos quiere compartir algo de lo que se dieron cuenta ahora que estuvieron platicando? ¿Voluntarios o voluntarios elegidos? Hola, bueno, pues nosotros encontramos que tenemos en común el amor por seguir aprendiendo, por no quedarnos siempre en nuestra zona de confort, para poder ofrecerles algo a lo mejor, porque coincidimos las dos en que lo que estamos haciendo son formación de seres humanos y que eso es una responsabilidad que tenemos que tener siempre en cuenta.
Yo al analizar, bueno, al dialogar ahorita, encontré que en mi práctica educativa muchas de las acciones que yo realizo tienen que ver en la manera en que yo fui enseñada. Por ejemplo, todavía realizo algunas prácticas que tienen que ver con la memorización. Pongo el ejemplo ahorita de las tablas de multiplicar. ¿Y por qué? Porque de esa forma fui enseñada. Fui enseñada con mecanizaciones de suma, resta, multiplicación, división. Y ahorita en la actualidad vemos que lo importante es enseñar a los niños a reflexionar, a pensar, a llevar a cabo, sí, que se utilizan las operaciones, pero a través de la resolución de problemas. Pero tiene que ver, ¿por qué? Porque esa concepción yo la creía como correcta y me doy cuenta que no. Buenos días. A través del análisis de mi biografía, pues me pude percatar de esa parte de mi práctica, del por qué hago las cosas, de dónde vienen, de dónde lo estoy realizando, ¿por qué? Porque así me enseñaron, así fueron los métodos, porque mi profesión, mi estudio se realizó en prácticas conductistas, porque en ese momento los maestros así estaban, y sigo aplicándolas porque poco leo, poco analizo lo que debo, y ahora con este análisis pues me permite reflexionar de lo que estoy haciendo y si lo estoy haciendo de manera correcta. Y realmente no es que lo haga correcto, yo lo creo ya correcto porque son mis experiencias. Entonces necesito analizar, necesito tener un sustento para avanzar a esas nuevas prácticas, a una práctica actual. Si se fijan, tomaron un punto bien importante, que es el hecho de que la forma en que nosotros fuimos formados tiene mucho que ver con lo que hacemos hoy. Y a lo mejor si les pregunto, ¿qué tipo de maestro eres? A lo mejor me dicen, ay, no, pues yo soy constructivista o X o Z, nada más porque es lo que hemos estudiado y lo que nos dicen que es lo que debemos decir, ¿no? Lo que se oye bien. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos aplicando? Y en realidad, ¿qué es lo que te funciona con tus alumnos? ¿No? Porque no pueden decir que el maestro tal por estar enseñando con un tipo de metodología es el mejor o el peor. Van a ser muchos los factores que intervengan en el éxito o fracaso que tenga como docente, ¿no? Ok, vamos a la siguiente, por favor. Seguimos reflexionando. Ahora anoten, por favor, esto. Anótenlo individualmente, no comenten, solo ustedes, para ustedes. El método de enseñanza que siguen, los logros en su profesión, solo palabras, ¿ok? No hagan texto, no van a hacer así como que párrafos ni nada, nada más palabras clave. Sus necesidades como docentes, las ventajas que tiene su profesión, las desventajas que tiene su profesión, las situaciones que están enfrentando actualmente en el aula, los rasgos característicos de sus clases, los fracasos en su profesión, que ya sabemos que no son fracasos, pero malos momentos podríamos señalarlo, preocupaciones en su área laboral, desventajas de su profesión, todo lado bueno tiene algo malo, y que pueden mejorar de sí mismos como docentes o profesionales. Les 5 minutos para que reflexionen sobre estos temas. Bueno, ya. Bueno, yo no solamente le puse método tradicional porque a pesar de que soy licenciado en matemáticas de formación y a pesar de que se supone que he tratado de ir hacia lo constructivista, la realidad es que yo sí baso más en lo tradicional. Hace rato la maestra hablaba de las multiplicaciones y de la memoria, pero yo, por ejemplo, no lo puedo llevar a resolver problemas si el niño no sabe multiplicar. Entonces,
pues es un reto para mí tener que dejar esta parte tradicional y ser constructivista cuando tengo que atender las necesidades básicas del niño, que es que no sabe multiplicar. Entonces, sí, yo me considero tradicional. Yo creo que esa es la parte más importante. Una, estar conscientes de lo que estamos haciendo y dos, aceptarlo. No, de nada nos sirve decir, ay, yo soy esto cuando no lo soy, ¿no? O sea, estoy trabajando de manera tradicional y me funciona, ¿ok? ¿Puedo mejorarlo? Sí, pero pues tengo que empezar a hacer algunas pruebas. Ok, excelente. La segunda, logros en su profesión. ¿Qué logros has tenido? Logros. Bueno, pues uno de mis logros ha sido pues promoverme como director de una escuela. Yo creo que para mí eso, lo comentaba yo al maestro, a mí me permite pues atender no nomás a un grupo, sino a una escuela, de que las aportaciones que haga las voy a hacer a más personas, a más compañeros maestros, y para mí eso ha sido un logro muy importante. Un logro de los grandes. Ok. A ti mismo te voy a preguntar, ¿algún fracaso que hayas tenido? Sí, claro, muchos. Yo creo que todos hemos tenido muchos fracasos porque, más que fracasos, como áreas de oportunidad, ¿no? O sea, nos vemos envueltos pues en una necesidad de que cada quien ve lo que quiere, lo que necesita, y pues es una lucha constante. Desde ser docente, también soy docente, también en mi otro turno, y te implica ver las dos caras de la moneda, ¿no? Ver que uno de los fracasos que pudiera haber tenido es en no hacer todo lo posible en su momento por mi grupo, por mi escuela. Los años pasan y empiezas a ver pues que hay cosas que debiste haber hecho, ¿verdad? Pero estamos para reflexionar, ver qué fue lo que hicimos mal y pues qué vamos a hacer para tratar de compensarlo, ¿verdad? Muchas gracias. Fíjense qué importante, y me encantó que fueras tú y que le atinara a alguien que tuviera un puesto directivo, porque no es un logro pequeño, es un gran logro, yo lo considero, pero además de eso, o sea, tienes la humildad de decir, ok, sí tengo ciertas áreas de oportunidad. Por eso les ponía fracasos precisamente entrecomillado, ¿no? Porque muchas veces esos fracasos son los que nos mueven a actuar. Si no tuviéramos fracasos, quedamos sin hacer nada. Y otro punto importante, muchas veces en la situación en la que estamos es la que nos hace actuar o no. Entonces, a lo mejor fueron las circunstancias y no estoy tratando de decir, no pasa nada o no pudo hacer algo mejor. Sí, seguramente sí pudiste, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que en ese momento no tenías las herramientas tal vez, o no tenías la visión o la experiencia para darte cuenta y a base de los golpes es como vamos aprendiendo muchas veces. Ok, luego, preocupaciones en su área laboral. ¿Quién me dice las preocupaciones en su área? ¿Quién tiene cara de preocupado? En mi área laboral, yo que estoy en educación física, pues creo que es la mayor, ¿no? La seguridad y el bienestar de los alumnos. Esa es la mayor preocupación. Pues nosotros que estamos en patio, es prácticamente tomar las riendas como cuídalos porque también son tus hijos y los papás te los traen y como los traen, los quieren de vuelta. Está duro, está fuerte. Ok, gracias. ¿Qué aspectos puedes mejorar en ti mismo como docente o profesional? Fíjense bien, esa pregunta es bien importante por el hecho de que la práctica reflexiva pone el hincapié en el docente, ¿ok? El docente o la persona que lleva la práctica reflexiva se ve como responsable. Yo, ¿qué puedo hacer por mis alumnos? Yo, ¿qué puedo hacer por mejorar mi clase? Yo, ¿qué puedo hacer porque los padres de familia me escuchen? Entonces,
va implícito el hecho de práctica reflexiva es de la persona que lo realiza. Ok, vamos, bueno, yo creo que ya con eso estuvo bien. Vamos a la siguiente para ir avanzando. Ok, vamos a ver qué tanto recuerdan de lo siguiente, vamos. ¿Cuál es el mejor maestro que han tenido en su vida? Coméntenlo rápido, rápido. ¿Cuál es el mejor maestro que han tenido en su vida? ¿Qué características tenía ese docente? ¿Sí se escuchó acá? Ok, gracias. Siguiente, por favor. Ok, ¿quién es el peor maestro que han tenido en su vida y sus características? El peor maestro que han tenido y sus características. Estás feliz. ¿Cuál? Por la metodología que traía, Y sí, ¿eh? Y sí. Sas, qué interesante, eso está. Ok, ya hablaron del mejor maestro y del peor maestro que han tenido. Ahora piensen cuáles de esas características que tienen esos docentes las tienen ustedes. Una atrás. Ok. ¿Encontraron algo? Ah, en el peor maestro, ok. Ahora hay que checar de ese maestro ¿qué tienes tú? Tanto del bueno como del malo. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Encontraron algo? Sí. Es que... Ok. ¿Quién nos comparte algo de lo que encontró de su mejor o de su peor maestro en ustedes? ¿Quién? El mejor maestro, pues es lo que yo le estaba comentando aquí a mi compañero, es el que está muy comprometido. Yo digo que aquí casi todos los compañeros que vinieron aquí es por algo, porque quieren aprender, porque quieren enseñarse, porque quieren capacitarse. Esos son los mejores maestros, los que quieren salir adelante, los que quieren algo nuevo, algo innovador. Esos son los mejores maestros para mí. Para mí, o sea, también el... Ah, ok. Yo digo que yo para ser el mejor maestro, yo en el área de educación física es de que
lo que yo quiero transmitirle a los niños y que lo aprendan. Que ese conocimiento se les quede y se les quede para toda su vida. Tuve muchos maestros muy buenos y hay otros que definitivamente ni eran maestros. O sea, hay unos que me tocaron en secundarias que nomás por cumplir los metían de una materia que ni era educación física y los ponían ahí porque querían completar la plantilla. Y tenía otros maestros que, o sea, yo fui en primaria, llegué hasta ser un campeón estatal por mi maestro de educación física en un deporte. Entonces, sí estuve así como que en el tiempo de que nada que ver de un maestro de educación física hasta un muy buen maestro de educación física. Si se fijan, los maestros que tuvimos, aquí lo que quiero que creen conciencia es que tanto de los buenos aprendemos y tanto los maestros buenos tienen defectos o fallas, como los maestros malos deben de tener uno que otro acierto. Y ahora que lo comentas, maestros que a veces llegan sin ninguna formación docente, es muy común, y era más común antes, en el Estado de México es muy común ver a un maestro en una escuela pública que esté dando clases de español cuando es maestro de matemáticas, por ejemplo, o que esté dando inglés cuando es maestro de educación física. Entonces, son cosas que se tienen que ir corrigiendo porque no, pues obviamente no es lo ideal, ¿no? Para lo que queremos. Ok, la que sigue. Ok, fíjense, observa por un minuto a alguna persona que se encuentra en la sala que no conoces. Observen a alguien a quien quieran por un minuto que no conozcan y traten de darse cuenta qué pueden imaginar o qué pueden descubrir de esa persona nada más con verla. La que sigue, por favor. Pregúntate, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Y cuáles son sus defectos? Pregúntenselo así nada más y digan, pues nada más así, a ojo de buen cubero, yo creo que ella es. Ajá. Ok, va. Un minuto. ¿Listos? Ok. ¿A quién viste? Ok. Me imagino que es una maestra de primaria. ¿Cómo es? Es como alegre, es muy extrovertida. Sus cualidades, pues que es amiga. Bueno, creo que es responsable porque llegó temprano, pues era también de las primeras. Y defectos, pues no. Ahí va otro punto. Esperaba eso. O sea, no, generalmente si no tenemos la confianza y aún teniendo la confianza, qué difícil es decirle a otra persona lo que vemos que consideramos que fuera negativo. Porque estamos en una cultura que no se nos permite o que no es bien visto decir lo negativo como algo positivo para la otra persona. Ahora, si se fijan, estamos hablando solamente de la imagen, porque ni nos consta que sea responsable, yo creo que sí, pero no me consta, ajá, perdón. O sea, solamente ahora tengo una pregunta más. ¿Cuál es la imagen que tienen ustedes de ustedes mismos? Si yo les digo en este momento, descríbete. Yo me describo como optimista, como responsable, comunicativa y que siempre trato de verle he aprendido a verle el lado bueno a las cosas, a pesar de que haya momentos que no logramos superar, pero me considero, pues sí, positiva y optimista siempre. Y ahora va una nueva. ¿Qué tan
dijiste, ¿qué tanto de lo que ustedes creen de ustedes mismos es real? Porque es la imagen que tienen de ustedes, pero ¿es real? Yo puedo decir, por ejemplo, que tengo el valor de amar a mi familia, pero si nunca estoy en mi casa, no es cierto. Ajá. De la autorreflexión. Ok, esa es parte de la autorreflexión. Vamos a la siguiente. Entonces, para terminar con la primera fase, lo que hacemos es primero pensamos en nosotros, reflexionamos sobre nosotros. Segundo lugar, vamos a preguntarle a otros qué piensan de nosotros, pero obviamente para eso tenemos que llevar un proceso en el cual se concientice a la gente de realmente decir lo que está pensando, y sí se logra, y se logra mucho. Entonces comparamos la autoimagen que yo tengo de mí misma con la imagen que los demás tienen de los demás, y entonces sí ya puedes empezar a interpretar y buscar saber si es cierto o no a través del cuestionamiento. Ok, la siguiente, vamos con la segunda fase. La segunda fase es la significación. Primero vamos a identificar y plantear el problema. Luego vamos a hacer la fundamentación y contraste, y finalmente un plan de acción. Vamos a explicarlos cada uno paso a paso. Rápidamente, ¿qué hacen cuando un alumno está distraído? Llamar su atención de alguna manera, hablarle por su nombre, hacer algún sonido. Pues trato de hacerlo participar, como que nos platique e involucrarlo pues en la actividad. ¿Cuál las dos preguntas, doctora? Si un alumno se burla de los errores de otro, primero le digo que no tiene por qué burlarse, tiene que respetarlo, y que además de lo que parece un error, la verdad es una oportunidad para darse cuenta que es para todos cuál es lo que no debemos de hacer. Entonces realmente nos ayuda a corregir a otros que tenían la misma duda. Primero, le pregunto si sabe el significado de esa palabra y el por qué dice esa grosería. Si un alumno es grosero, hablo primero en lo personal con él, ver cuál es la razón por la que está actuando así, y trato de encontrar una solución a eso, y que pida disculpas. Si un alumno no hace la tarea, pues primero preguntarle qué fue lo que pasó, cuál fue la razón por la que no la hizo. En el nivel donde yo trabajo, que es preescolar, pues casi siempre necesitan el apoyo de los padres. Entonces, ver qué es lo que sucedió y darle alguna recomendación, te la encargo para mañana, la vamos a hacer aquí, no sé, alguna cuestión. Excelente, gracias. Si se fijan, todos estos ejemplos que les puse son situaciones cotidianas, ¿no? Son de lo que ya no sabemos, y que ya sabemos que cualquier persona que te pregunte, pues yo hago esto. ¿Por qué? Porque son situaciones que se nos han presentado. Ahora mi pregunta, ¿habría alguna otra forma de reaccionar que cambiara la situación y que no la conoces o que no estás familiarizado? Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Nos pasamos eso? ¿Nos pasamos? Ok. ¿Qué tipo de incidentes se presentan comúnmente en las clases presenciales o virtuales? Como que en las presenciales ya estamos más acostumbrados. De las virtuales, ¿qué novedades me tienen? Que no aparecían a clase. No aparecen a clase, no encienden las cámaras, el internet falla, ok.
no sabemos si sí falló o no, ¿no? Ajá, una parte son las tecnologías, ok. ¿Y lo demás? Ok, ¿y qué haces ahí? La situación de las clases virtuales ha sido una dificultad muy presente por las diferentes condiciones económicas de los alumnos y de los padres de familia. Se conectaban el 60% de la totalidad de los alumnos, los que estaban presentes aprendían, pero los que no, se ha notado ahorita en la presencialidad cómo ha influido esa parte de que no se conectaban y que no estaban aprendiendo del todo. Además, trabajaba yo 1 hora a veces y esa hora a veces se perdía en la parte de no me sé conectar, no encuentro el código, me estoy conectando en otra parte, que necesitaban el apoyo y también era como que necesitaba atender a la mayoría y no podía estar atendiendo a uno solo y esa parte se dificultaba mucho porque hablábamos de condiciones económicas donde están perdiendo dinero porque están conectados con sus datos, están conectados con el celular del papá que ya se va a trabajar y ha sido una situación muy impactante realmente. Sí, efectivamente es muy compleja y en donde hasta cierto punto tendríamos cierta injerencia, pero no tanto por la situación económica, ¿no? A lo mejor sería como de unirse con el gobierno, ¿no? Y pedir cierto apoyo para determinados alumnos, no sé. Es difícil, seguramente hay algo que se puede hacer, pero es más del aspecto administrativo que del salón de clases. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Me voy a ir saltando algunas partes porque se nos está acabando el tiempo y quiero que terminen de ver lo que es la práctica reflexiva mediada. Íbamos a hacer esta actividad, ya no la podemos hacer por cuestiones de tiempo, pero era compartir, a lo mejor ustedes lo pueden hacer en sus áreas, el compartir alguna de las situaciones que tengan y empezar a verla desde el otro punto de vista. Ya no lo estudio yo solo, sino lo estudio contigo, con mis compañeros, con mis colegas, para ver qué es lo que se pudiera hacer como una intervención. Para poder hacer la práctica reflexiva mediada, lo que yo les recomendaría, bueno, los pasos que sigue son los siguientes. Primero, identifico, ya hice un análisis mío y ya hice un análisis de mi contexto, de mi situación, de mi grupo. Segundo lugar, voy a identificar un solo problema que yo quiera resolver para empezar a trabajar sobre el mismo. Entonces, tengo que buscar causas, consecuencias y lo que yo considero que pudiera ser las soluciones. Después lo voy a presentar con mis compañeros para saber cuál es su opinión, cuáles son sus experiencias, si me pueden retroalimentar de alguna manera. Si pueden hacer, ya en esa unión, ahora me voy a un tercer punto, que es voy a buscar referentes teóricos para ver qué es lo que está sucediendo en otros lugares y qué es lo que se maneja, para ver si algo de eso me sirve o lo puedo adaptar, ¿ok? Entonces, vamos creciendo con eso. Ya que tengo eso, realizo un plan, hago un plan de acción que obviamente lo voy a llevar a la práctica y voy a llevar mis registros de observación para poder identificar qué resultados va teniendo. ¿Vamos a seguir? Seguimos. ¿Ok? Entonces pasamos al tercer punto, que es cuando ya lo llevamos a la parte de intervención. Lo llevo a la práctica, veo qué es lo que sucede y evalúo. Cuando empiezo a evaluar, voy a escribirlo. ¿Por qué escribirlo? Porque es mi forma de teorizar, es mi forma de introspección y de entendimiento de lo que está sucediendo. Después de teorizar, voy a externalizar para ver si sí hubo una comprensión. Entonces me reúno otra vez con mi equipo, les digo lo que sucedió, expongo todo cómo se llevó a cabo y tengo una retroalimentación de ellos. Y así puedo
aquí hay un punto muy importante. No nos estamos dejando llevar nada más por lo que creemos, no nos estamos dejando llevar nada más por las experiencias. Tenemos el acompañamiento de un mediador y el acompañamiento de nuestros colegas. Entonces queda mucho más enriquecido y para que haya una transformación tenemos que pensar en 2 puntos. 1, que sea una transformación real, que lo pueda llevar a la práctica, y 2, que sea mental, que no me quede nada más con que lo estoy haciendo porque el director me dijo o lo estoy haciendo porque tengo que. No, estoy convencida de que tengo que hacerlo. ¿Ok? Vamos a las siguientes. Es un ejemplo de los registros, el diario de clase. Vamos, seguimos. Ok. Algunos de los instrumentos que pueden utilizar en la práctica reflexiva mediada, pues es la realización de talleres, el llevar un portafolio con todas sus evidencias, el crear un grupo, por ejemplo, como en Facebook, o hacer observaciones de clase, realizar entrevistas, cuestionarios, etcétera, y siempre tomar en cuenta a mis alumnos, o sea, soy yo primero, como les he dicho, después mis alumnos, mis colegas, mis autoridades, mi contexto y referentes teóricos. Ok. El portafolio, por ejemplo, podría estar constituido por los antecedentes del problema, su diagnóstico, el diario, las notas, los registros y los hallazgos. Y finalmente, ahora sí les puedo decir que es la práctica reflexiva mediada. Entonces, la práctica reflexiva mediada es el proceso de reflexión sistemático sobre la praxis del profesional y los factores que influyen en ella, que se lleva a cabo en compañía de un mediador y otros agentes de apoyo, comenzando por un proceso de autoconocimiento del que lo ejecuta y de conocimiento de su ejercicio, el cual se incluye análisis de elementos como la experiencia, la práctica, la teoría y el contexto para poder hacer un juicio razonado y reflexivo que ayude a la toma fundamentada de decisiones y al desarrollo personal y profesional del que lo ejerce. Ese sería el concepto de lo que es la práctica reflexiva mediada. Aquí tenemos el formato, vamos con todas las fases y todos los ciclos. Tenemos una parte de… si quieres regresar para que lo… Sí, perdón. Entonces, tenemos 4 puntos importantes. La parte de reflexión, estamos tomando en cuenta lo que son los conceptos cotidianos, es decir, nuestra experiencia, los conceptos científicos, que es la teoría, y la mediación, que nos va a ayudar a objetivizarlo. ¿Ok? Y ya, esas son algunas de las conclusiones de lo que serían las ventajas o las bondades de utilizar la práctica reflexiva mediada, como son que es participativa y colaborativa, o en espiral, o sea, siempre terminamos algo, regresamos a algo más, si ya funcionó, si no, pues probamos con otra cosa y ya. Ok, nos seguimos, se los dejo en pantalla para que lo vean. Y nada más una reflexión final. En nuestros días se necesitan profesionales reflexivos, analizar su trabajo, conocer a sus alumnos, conocerse ellos mismos, maestros que busquen distintas estrategias, investiguen no solo los contenidos, sino también los distintos procesos que se llevan a cabo en el aula.
pero que además apliquen los nuevos hallazgos, observen los resultados obtenidos con sus alumnos y los compartan con la academia. Ese es un punto bien importante. Estamos acostumbrados a trabajar en solitario en el aula y no compartimos todo ese conocimiento y bagaje que traemos y que puede ayudar a otros y que nos puede ayudar a nosotros mismos. Entre más damos, más vamos a recibir. Entonces, así como es en las otras áreas de nuestra vida, obviamente en la parte académica también. Y pues eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho haber estado aquí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, de esta atinada ponencia. La verdad, este taller, esta participación, yo creo que lo interesante de una retrospectiva de cada uno de nosotros, como docentes, directivos, inspectores, indistintamente, nos llevaría a ello, a ser cada día mejores. Estaba escuchando tan interesante tema, la verdad, estamos en varios temas, ¿no? Pero aún así, a pesar de estar atendiendo como director de educación secundaria en el estado, pues ya se imaginarán, estemos donde estemos, de todas formas nos están llegando mensajes y estamos atendiendo. Pero a mí me pareció súper interesante esta práctica reflexiva porque nos lleva a ello, a realmente una radiografía. Mencionó la doctora, para que vean que estaba poniendo atención, mencionó algo de la biografía. Nosotros la conocemos como historia de vida, donde realmente describes todo para darte cuenta por qué y cómo eres como tal maestro. Sí, donde haces tu historia de vida. La verdad, estuvo excelente. Voy a permitirme invitar, aparte de agradecerle, doctora, en nombre de nuestro secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, y del propio gobernador del Estado, el ingeniero Enrique Alfaro, su participación atinada. Invitar a mi compañero Carlos Alberto Reyes Saleta, estimadas y estimados compañeros docentes. Él es el director de Educación Secundaria en el Estado de Jalisco, para que le haga entrega del siguiente reconocimiento a la doctora Eugenia Ingrid, a la doctora Ingrid Eugenia Cerecero Medina. Muchísimas gracias, doctora. Y dice lo siguiente: la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración como tallerista y extiende la siguiente constancia y reconocimiento a la doctora Ingrid Eugenia Cerecero Medina por su participación 18 y 19 de noviembre de 2021, Expo Guadalajara. Y firma el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchísimas felicidades.